bienvenida aquí en el estudio al presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, el senador Héctor Flores. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Yasmín, muchas gracias. Con Pues, el gusto de estar aquí. sigue este tema del Tratado de Libre Comercio que nos preocupa a todos y también del DACA, que como saben, pues la semana pasada estábamos muy preocupados por esta expulsión que va a haber de todos los famosos Dreamers y hoy nos haces el favor de platicarnos este tema. Muchas gracias, Yasmín. Pues sí, mira, efectivamente el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio sigue. La última vez que nos vimos aquí en tu programa estaba iniciando la segunda ronda. Hoy vamos ya de cara a la tercera ronda y pues, hay temas que evidentemente resultan de preocupación y de atención para México y que en la opinión de un servidor y del grupo parlamentario del PAN sí tenemos que salir adelante con ellos. Mira, a ver, primero para hablar del tema del TLC. Esta segunda ronda nos arroja algunos saldos pendientes. Te diría que los puntos en donde mayor dificultad ha habido en la negociación tienen que ver, sin sorpresas, con lo que ya se esperaba, que es la parte de la industria automotriz, esta exigencia de Estados Unidos de aumentar el contenido nacional y de aumentar, obviamente, la procedencia de partes de Estados Unidos de América. Está también el tema laboral, que lo puso sobre la mesa Canadá, esta exigencia de que México y Estados Unidos, junto con Canadá, desde luego, nos sujetemos a los postulados de la Organización Internacional del Trabajo. Y por último, yo te diría que el tema del campo, en donde no ha habido mayormente sorpresas, el tema de las medidas fitosanitarias para el paso de mercancías de un país a otro, pues sigue más o menos en los estándares debidos. ¿Qué es lo que sucede, Yasmín? Que sinceramente esta negociación del Tratado de Libre Comercio a los mexicanos nos encuentra no en la mejor posición, y hay que decirlo. Entonces, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo fundamentalmente nos tenemos que abocar ya, o sea, tenemos que comenzar a trabajar de inmediato para poder empatar esta agenda de trabajo de negociación con los avances que tiene que tener el país necesarios y que creo que estos tres temas que te mencionaba yo hace un momento dejan de manifiesto nuestras carencias. Primeramente, en el tema, por ejemplo, laboral, México tiene un atraso histórico, indudablemente, en eso. Y si bien es cierto que no se pueden elevar los salarios por decreto, sí es importantísimo que México comience a tener verdaderamente reformas en la administración de justicia laboral, reformas fundamentales en el tema, por ejemplo, de los servicios sociales o de los beneficios sociales de la clase trabajadora, evitar la evasión. Yasmín, yo creo que hoy en día a nadie le queda duda de que hay incluso una industria de evasión de prestaciones sociales. Claro. Empresas que se hacen llamar outsourcing, que de distintas maneras y por distintos mecanismos básicamente permiten este tipo de evasiones. Y yo creo que eso es algo que la autoridad sabe, Yasmín. Claro. Y mira, finalmente en el asunto del campo, yo estoy convencido de que le tenemos que apostar a decisiones de largo plazo. ¿Cuál es tu pronóstico antes de entrar de lleno al DACA? Sé que no tienes una bolita mágica que me puedas decir qué es lo que va a suceder, pero tú que estás de cerca, ¿cómo ves? ¿Qué resultado crees que tenga estas negociaciones? Mira, yo creo que el resultado ha sido muy favorable, yo resaltaría eso, subrayando muy favorable. Sin embargo, pienso que el peligro de que el presidente de los Estados Unidos tome una decisión de retirarse de la mesa del tratado sigue todavía sobre la mesa. Es algo que se percibe, es algo que el gobierno de los Estados Unidos no ha hecho nada por mitigar ese riesgo, por el contrario, me parece que lo ha alimentado y nosotros estamos trabajando con las mismas directrices de un principio, es decir, pensamos llevar la negociación hasta el final, pero desde luego no permitiremos que el presidente de los Estados Unidos, mediante un juego de esa naturaleza, comience a presionar al gobierno de México. Es que todo se puede esperar del presidente Donald Trump, como precisamente lo que decíamos, ¿no? Toda la gente, todos los dreamers, todos estos soñadores que llegaron de 3 años de bebitos a Estados Unidos y que ahora pues les rompieron su sueño. Sí, mira, ese es un asunto dramático. A ver, yo ahí déjame decirte lo que pienso, y ya estamos de hecho trabajando en eso en el Senado de la República, diversos senadores de diversos grupos parlamentarios, le vamos a apostar al tema del diálogo y la diplomacia parlamentaria. Creemos que hay un espacio enorme en eso. El presidente de los Estados Unidos, en esta irresponsable y muy condenable decisión, lo que hace es quitar una protección temporal que había dado el gobierno del presidente Obama y básicamente exigirle al Congreso de los Estados Unidos que legisle ya sobre
sobre la situación de estas personas. Ahí nosotros pensamos que es indispensable que el Congreso de Estados Unidos, si no tiene en este momento oportunidad de legislar sobre el fondo del tema, porque es un asunto muy complicado, lo entendemos, sí pensamos que el Congreso de los Estados Unidos podría generar un acuerdo de amnistía para estas personas y sobre todo un acuerdo que garantice la seguridad de la información que tiene el gobierno de los Estados Unidos de estas personas que al momento de asumirse dentro de este programa revelaron direcciones, teléfonos, en fin, datos personales que hoy los colocan en una situación de vulnerabilidad. Y número dos, en el caso de México, pienso que le debemos apostar agresivamente por el tema de la educación. Y te diría, conectando el tema del Tratado de Libre Comercio, si uno de los asuntos de mayor preocupación en este momento es el tema laboral, en donde México le apuesta a la movilidad laboral, que nuestros trabajadores puedan formar parte de esta comunidad de Norteamérica de manera libre, creo que le tenemos que apostar también a la interacción educativa. Yo estoy absolutamente convencido, lo hemos ya platicado con algunos gobernadores, para impulsar, por ejemplo, el establecimiento de campus universitarios de escuelas de Estados Unidos en México y lo mismo en Estados Unidos, es decir, que haya posibilidades de que este intercambio laboral se vaya generando desde el espacio educativo. No es un tema fácil, pero sí pensamos que hay condiciones. Ya Querétaro dio el primer paso. Querétaro tiene ya por inaugurar la Universidad de Arkansas, que pues es un paso importantísimo, en donde de alguna forma lo que tratas de decirle a toda esta población que está en Estados Unidos y en México, que puedes tener o puedes aspirar a una comunidad de América del Norte a futuro. Es que hasta culturalmente, ¿no? Todos estos chavos prácticamente hablan inglés, ¿no? Culturalmente, pues no son mexicanos, a lo mejor sí de corazón, pero sí va a ser un tema muy complicado. Está bien, es un inicio, es un primer paso, pero se ve difícil. Y lo que decías del Congreso, pues hay grandes empresarios, hasta Zuckerberg, ¿no? Que están diciendo, pues hay que apostarle a que el Congreso dé un plan B para todos estos chavos. Así es. Te agradezco mucho, Yasmín, Héctor. muchas gracias nuevamente. Y bueno, seguiremos platicando de este tema que que parece que todavía tendrá muchísimo de qué hablar. Con mucho gusto, Yasmín. Gracias, Héctor Flores, senador de México.